Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. Hace unas semanas tuve la oportunidad de pasar unos días en España y como no podía ser de otra manera, he comprado un montón de telas que hoy te quiero enseñar. Vas a ver que en esta ocasión la verdad es que he venido bastante cargada porque había unas colecciones nuevas súper bonitas y me las quería traer. Muy pronto realizaremos proyectos con muchas de estas telas, así que seguro que las reconoces. Si quieres ver todas mis compras, quédate conmigo hasta el final del vídeo. Voy a comenzar enseñándoos todas estas cosas que me ha enviado mi amiga Olga de la tienda Tulip Patch. Vamos a comenzar por lo que no son las telas, las vamos a dejar para el final porque son realmente especiales y vemos todo lo demás. Por un lado tenemos este paquetito que es guata o floca, que es este material esponjoso que sirve para rellenar figuritas y muñecos. Ya veréis más adelante para qué lo vamos a utilizar. También tenemos esta cajita que son unas asas de cuero en color marrón que me parecen la verdad ideales. Tenemos por otro lado, os voy enseñando todo, este cierre que es de los de tipo boca de lobo. Vamos a sacarlo, de los que se abren así tirando, con los que se hacen unos bolsos y unos neceseres realmente especiales. Por otro lado tenemos una boquilla de estas de tipo fleje que apretamos y se abren así y cerramos. También tenemos este encaje en tono rosa que lo vamos a utilizar combinado con alguna de las telas que tenemos por aquí. Este pequeño aparatito que os lo voy a enseñar, que se pone en el dedo y es para estirar las agujas, para tirar de ellas cuando estamos acolchando. Aquí enganchamos la aguja y tiramos de ella sin ninguna dificultad. También lleva para cortar el hilo. Por otro lado tenemos unos botones de estos decorativos súper bonitos, un elefante y una ovejita. Unas agujas de la marca Bohin, que para mí es de verdad de las mejores marcas que podéis encontrar en materiales de costura. Dejamos esto un poquito para adelante. Esta tela que la emplearemos como tela de forro y estabilizador. Ya sabéis que el estabilizador es un material tipo goma espuma finito que le permite a los trabajos tomar un cuerpo definido, a los bolsos y neceseres. En cuanto a las telas os enseño esta primera colección que es del Marcus Fabric, que mirad qué estampados y qué colores tan especiales. La verdad que me parece una colección ideal. Veis que tenemos esta tela que sería una de las principales, con estas flores tan llamativas y tan bonitas. Y luego con estos tonos tenemos las telas de fondo, que sería este rosa, este otro más oscuro, el verde y esta otra tela que me parece súper especial con este estampado tipo periódico. Y luego para complementar, con el detalle azul que tiene aquí alguna de las flores, está este otro estampado que veis que es también ideal. Y este otro conjunto de telas se llaman Christmas Carol, que creo que es de Moda Fabrics, y veis que son unas telas espectaculares en tonos verdes, rojos. Mirad qué bonitos los estampados, la verdad que es difícil elegir cuál gusta más. Y también en tonos beige. Veis que tenemos, por ejemplo, este estampado, le tenemos entre los tres tonos. Este otro más pequeñito y este otro más grande. Entonces, si bien es una colección que son telas navideñas, realmente las podéis utilizar para cualquier otro fin, porque realmente las podemos combinar, se me ocurre, por ejemplo, con un lunar y puede quedar ideal sin tener que hacer un trabajo de Navidad. Como veis, las telas que me han enviado desde Tulip Patch son espectaculares y seguro que con ellas vamos a hacer dos proyectos que os van a encantar. Y como no, en las compras que he realizado en estos días en España no podía faltar
las telas de Tilda. En esta ocasión las compré en la Tertulia del Patch, que sabéis que es la tienda con la que habitualmente colaboro y que comercializan los kits de los proyectos platino del canal, y tenían, bueno, muchísimas de las telas de esta colección. Es una colección que ha venido muy amplia, con muchísimos estampados, y yo seleccioné los que más me gustaron. Traje, como veis, a un cuadrito de estos Ventana, el típico cuadrito Vichy, algún lunar y luego estampados en flores en tonos verdes y azules. Como veis, son unas telas muy bonitas y dicen que se quedan como básicos, es decir, que las van a estar siempre reponiendo. Sería una idea fantástica porque la verdad son estampados que funcionan muy bien, no solo entre ellos, sino con telas de cualquier otro fabricante. Creo que pueden quedar bien bonitas. Y también en la Tertulia del Patch compré estas telas que en cuanto las vi por Instagram, la verdad que me enamoraron. Son de Marcus Fabrics y aunque es una colección amplia, yo seleccioné estas tres porque creo que entre ellas funcionan muy bien. En concreto, este estampado, que veis que es muy especial, la tela básica, que sería un estampado en dos colores, y luego esta tela en tono verde con las mismas florecitas que la tela en tono claro. Lo que compré adicionalmente, puesto que era una colección que me gustaba mucho, fue el Jelly Roll. ¿Veis? Ya abrirlo así un poquito, que vienen un montón de colores. Vienen grises, rosas claritos, tostados, algún otro gris, un verde más oscuro. Vienen unas telas muy bonitas y creo que entre el Jelly Roll y estas telas podemos hacer también un trabajo muy especial. Mirad todas estas telas que vais a ver que tienen unos estampados realmente bonitos, súper combinables, son de tejido sotero de mi amiga Carolina. Mirad, tenemos esta tela en tono marrón, este granate, esta estampada que me parece ideal en tono beige con detalles en granate, este azul un poco petróleo, este estampado en fondo negro y tostado, esta otra tela tostada también, esta clarita con azul. Veis que son telas muy combinables. He comprado bastante verde porque cuando revisé todas las que tenía aquí vi que verde me faltaban bastantes, otro marrón y otro verde. Veis que son estampados muy sencillos y que los podemos combinar con casi cualquier tela que tenga la misma tonalidad. Mirad, todas estas telas las compré en la tienda Vuelta y Cruz de Gijón a mi amiga Belén. Por un lado tengo todos estos trocitos que son aproximadamente como medio fat quarter, es decir, 25 centímetros por la mitad del ancho de la pieza, que tienen un montón de colores. La verdad que está muy bien porque así podéis seleccionar pequeños trozos para combinar, para hacer otras cosas más grandes y no necesites comprar mucha cantidad. Yo elegí sobre todo tonos oscuros porque revisando un poco me faltaban, y luego, bueno, pues este estampado que me pareció muy simpático para hacer algún proyecto de costura. Por otro lado también compré este conjunto de telas que os lo voy a enseñar. Van todas en tonos rojos. Tenemos este estampado grande, estos cuadritos, una tela prácticamente lisa y este estampado más pequeñito, que creo que para algún proyecto puede quedar ideal. También compré esta tela que tenía muchas ganas cuando la vi publicada. Es de una colección que hay muchos estampados a juego. Tenéis solo los corazones, las letras, pero yo elegí esta porque perfectamente podemos cortar algún trozo que nos interese para utilizarlo en otro proyecto más grande. Y por ejemplo, si cortamos estos cuadritos, parece que hemos hecho un trabajo con cuadritos muy pequeñitos, o la tira está de los corazones. Y luego compré estas telas que me parecen una idea fantástica y son telas con trucos. Voy a ir enseñando una a una porque creo que merece la pena. Son telas, por ejemplo, esta viene en tonos rojos y vienen 8 estampados. El cuadrito, 2 telas claras, estas en rojo oscuro y 2 tostados. También compré de la misma colección pero con otros estampados en tonos tostados, en tonos marrones, os las doblo así para que veáis todos los colores, y en tonos azules. Como veis, comprando, yo en este caso creo que son medio metro o 40 centímetros, estáis llevando 8 estampados diferentes, lo suficiente, bueno, para luego mezclarlos entre sí o utilizarlos en otros trabajos.
Este conjunto de telas lo compré en la mercería Broches en Collado Villalba. Bueno, en realidad no lo compré yo, sino que se lo encargué a mi madre en cuanto lo vi por Instagram. Como veis, es una colección bastante especial, sobre todo por esta tela, que está hecha de distintos estampados haciendo el famoso trabajo del corazón de manzana. Luego el resto de telas son todas combinadas con las que tiene la tela principal, que es esta, con este estampado tan particular. Seguro que con esta tela podemos hacer infinidad de trabajos, incluso la colcha más sencilla a base de cuadrados con estos estampados tan bonitos y llamativos va a quedar realmente espectacular. Por último, me traje un capricho que tenía muchísimas ganas desde que lo vi. Se trata de Toma Twins, que es una tienda bastante conocida de patchwork también, un panel que tienen para hacer una chaqueta que está elaborada como si fuera completamente de patchwork. En realidad, como veis, vienen las piezas pues simplemente para irlas montando, ¿veis? Tenemos, por ejemplo, el cuerpo, la capucha, etcétera. Compré uno para mí y otro para mi madre en tallas diferentes porque tienen diferentes tallas y vienen las instrucciones. No sé exactamente cómo de fácil o de difícil va a ser montarlo y si las instrucciones vienen muy bien, pero bueno, confiemos en que así sea porque he visto a muchas personas ya con esta chaqueta puesta que queda realmente espectacular. Así que cuando la haga os enseñaré también el resultado. Espero que os hayan gustado tanto como a mí todas las telas que he traído de España para hacer los proyectos que vemos en el canal. La verdad que en esta ocasión he venido muy cargada y creo que tengo telas para una larga temporada. Así que os espero ya en el próximo vídeo en el que seguro vamos a emplear alguna de ellas.